Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, creo que debería aclarar migraciones, ¿no? Porque este tipo de cosas no le hace bien al país y más bien lo que hace de alguna forma es ayudar en esta campaña súper bien organizada, ¿no? De victimización de Pedro Castillo, ¿no? Y también bueno, no sé si la palabra es denigrar, pero de alguna forma comprometer, digamos, la salud democrática del país, presentándolo como si fuera una dictadura sangrienta, pues que evidentemente no lo es. Que ha habido muertes, ¿no es cierto?, asociadas con la violencia, que probablemente estén involucrados policías, mandos militares, que eventualmente se llegue a tener pues identificados la cadena de mando y todo lo demás y se asignan responsabilidades individuales, eso no lo puede negar nadie. Pero de allí pues a esas afirmaciones que hace este señor de masacres y cosas por el estilo, mira, hay que trabajar inteligentemente contra ese tipo de campaña y ahí el gobierno está en un gran déficit. Claro, a eso deberíamos apuntar, ¿no? A lo que tiene que hacer el gobierno, porque como usted dice, impedirle el ingreso a una persona sin que se sepa exactamente el motivo, lo que hace es abonar a esa hipótesis. Claro. De que se está restringiendo el ingreso, digamos, de un abogado de derechos humanos que viene, no sé, a recoger el testimonio de los familiares de las personas y que la verdad ni siquiera es las necesario protestas. porque tenemos nuestros propios congresistas que van afuera del país a decir exactamente lo mismo que este señor, aunque sea mentira, ¿no? De acuerdo, congresista Anderson, vayamos a lo que ha ocurrido el día de hoy en el Parlamento. ¿Cuál sería el balance que usted hace de esta legislatura? Accidentada, que parece, o que parecía, vamos a ponerlo así, por los votos que se alcanzaron, ¿no?, para reabrir el tema de adelanto de elecciones, pero que finalmente rápidamente se frustró con la reconsideración presentada por el almirante Montoya. Mira, esta ha sido la crónica de una muerte anunciada. Desde la mañana cuando me preguntaban qué expectativa tengo, bueno, nada, ninguna, porque sabía sinceramente que iba a terminar, no ha terminado, ¿no? Creo que es importante que la ciudadanía sepa que en el Congreso de la República hay partidos que han venido hace rato jugando a que quieren elecciones anticipadas. ¿Cuáles son esos partidos? Bueno, son los de Fuerza Popular, son los de Perú Libre en cierto momento. Ahora último creo que ha cambiado un poquitito, porque ya por lo menos aparentemente han dejado de lado el tema de la Asamblea Constituyente y han estado, han votado hoy día, por ejemplo, ¿no?, para discutir incluso sin Asamblea Constituyente. Un pequeño progreso por ahí. Después el resto de bancadas todas han jugado más o menos a lo mismo, ¿no? Avanza País, APP, AP, todas, absolutamente todas, porque en realidad en el Congreso de la República no hay voluntad de irse, no hay voluntad de escuchar, no digo de irse, quizás está mal. ¿Cree usted incluso que el fujimorismo no quiere adelanto de elecciones? Pero por supuesto, el fujimorismo es el primero, mira, yo se los he dicho directamente, ¿no? Han armado un montón de cosas para que aparezca que hay cambio, pero no, efectivamente, ¿no? A ver, quería compartir con usted a propósito de lo que hemos conocido de este señor chileno, pero también de una estrategia muy bien armada, hay que decirlo, por el señor Castillo. Totalmente. Y sus operadores, sus defensores, el círculo que él tiene, que se está moviendo y que ha conseguido, por ejemplo, pronunciamientos a favor del golpe de Castillo, lo han tergiversado completamente por parte de otros presidentes de otros países. Fernando Marcelo ha preparado una nota sobre esto, sobre la defensa internacional, sobre la construcción de esta narrativa y sobre el antecedente de Gustavo Petro, porque pareciera que se quiere utilizar lo ocurrido en su momento con el actual presidente colombiano para aplicar lo que ocurrió con él, ¿no?, y que se replique esto con la figura de Castillo. Para entenderlo mejor, vean la nota de Fernando Marcelo y regresamos con el congresista Anderson aquí en Estudios. La visita de los abogados argentinos al penal de Barbadillo quedó al descubierto. No fueron a buscar el testimonio del golpista Pedro Castillo, menos a hacerle preguntas para la entrevista al diario español El Salto, sino para explicarle la estrategia que usaría ante instancias internacionales, buscando su libertad. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene trabajando activamente un grupo de abogados de extrema izquierda que han defendido digamos, improntas en otros países y que han estado dando sus vueltas acá por Barbadillo y que pretenden enervar la decisión soberana del Perú de haber
digamos, conducido una sucesión constitucional y la legitimidad del gobierno de la presidenta Boluarte. Se trata de la misma estrategia legal que hace 9 años utilizó el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, para recuperar la alcaldía de Bogotá. Esta noche, en 2023, entérese los detalles de las coincidencias entre la defensa que usó el hoy presidente Petro con las que podría usar el golpista Pedro Castillo. Corría el año 2013 y en Colombia, el recién electo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ponía en marcha una de sus principales propuestas de campaña: reformar el sistema de basura de la ciudad colombiana. Estamos hablando del año 2014-2015, cuando ocurrió una situación bastante delicada en Bogotá, porque el alcalde entonces quería hacer una modificación en todo el esquema de basuras de Bogotá. Trajo algunos problemas porque empezamos a ver a Bogotá llena de basura y por lo tanto eso se convirtió también en un problema sanitario. Esta reforma trajo duras consecuencias a la ciudad colombiana, por lo que distintos sectores políticos demandaron a la Procuraduría General sancionar al entonces alcalde Gustavo Petro. El procurador de ese entonces, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, dice que eso se trata de un problema sanitario para Bogotá y también una emergencia que pone en riesgo la vida de los ciudadanos. En ese orden de ideas, inmediatamente le solicita también al presidente de ese entonces, que estamos hablando que era Juan Manuel Santos, pues la destitución de el hoy presidente Gustavo Petro por poner en riesgo la vida de los bogotanos al cambiar todo el esquema de basuras aquí en la ciudad. Tras su destitución a fines del 2013, Gustavo Petro acudió hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acusó al Estado colombiano de no haber respetado el voto popular, que lo eligió como alcalde. Un discurso parecido al que hoy repiten férreos defensores del golpista Pedro Castillo. Lo que nosotros advertimos es el intento de este señor de acudir a la jurisdicción internacional, probablemente para pedir dos cosas: su libertad y su reposición como presidente de la República. Empiezan una serie de acciones legales que finalmente terminan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque se cuestiona que la Procuraduría pueda sancionar a algún funcionario público elegido por voto popular. Finalmente, casi 4 meses después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado de Colombia restituya a Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, una estrategia internacional en la que ya estarían trabajando los principales abogados de Pedro Castillo. Bueno, así están las cosas. El comentario del congresista Anderson. Bueno, sí, mire, es una estrategia súper conocida, ¿no? Pero como bien señalaba el doctor Aníbal Quiroga anteriormente, para poder ir a una instancia internacional, supranacional, primero tienes que agotar todas las instancias nacionales. Y aquí donde espero yo que la Procuraduría del Estado, en general, todos los elementos de protección del Estado actúen con toda decisión. ¿Hay falta de reflejos, diría usted, Hay en el gobierno? Muchísima falta de reflejos. Mire, en política, en materia, por ejemplo, de comunicación interna y externa, ha sido un fracaso total. Yo he comentado, por ejemplo, que yo recibí una llamada el segundo día de este gobierno, ¿no? Del premier Angulo, y me dijo, bueno, si tiene alguna idea, etcétera. Y yo de inmediato le dije, ¿sabe qué cosa? Convoque mañana mismo a una conferencia de prensa con la prensa internacional, porque va a ser clave que no nos ganen la narrativa internacional. ¿Cuándo se dio una conferencia de prensa internacional? Un mes después, ¿no? Cuando ya se había establecido, digamos, esa idea distorsionada. Yo he dado entrevistas a Al Jazeera, a la BBC, a CNN, una serie bueno, de el señor López Obrador no quiere entregarle o no reconoce al gobierno de Dina Boluarte. Y no le quiere entregar lo de la Alianza del Pacífico. Exacto. Pero lo que decía es que en cada una de esas entrevistas, mi primera reacción, la primera pregunta que me hacían era, ¿y qué le parece el golpe del Congreso contra el señor Castillo? Y decía, no puede ser que se haya podido distorsionar de esa manera. Por eso que, por ejemplo, no haberlo presentado en Naciones Unidas o en la OEA, ese video de Pedro Castillo, ¿no? Declarando un golpe de Estado, debería haberse hecho súper viral, ¿no? Traducido al quechua, al aymara y otros más, para que la gente entienda. No hemos hecho
esa campaña, digamos, comunicacional internamente y menos aún en el extranjero. Así que estamos varios pasos atrás y yo creo que es una de las tareas pendientes de este gobierno. ¿Estaremos a tiempo para revertir esa narrativa Mira, o ya está instalada donde tiene que estar instalada? No, porque si uno tiene evidencias, es un poco como lo que decía mi colega Fabio Cruz, que creía, por ejemplo, que no se le había notificado, como decía el abogado Pachas al presidente, Sí. ¿no? Hasta que mi colega Camones le enseña, mira, acá está. Ahí está su firma, ¿no es cierto? Entonces, ya bueno. Entonces, yo creo que tenemos que hacer eso, no permitir, digamos, que siga adelante la campaña. Y por otro lado, ya para ir cerrando, olvidarnos del adelanto de elecciones, diría usted. Bueno, está clarísimo, como dije, que no ha habido ninguna intención en el Congreso, no hay voluntad, por lo menos de 2/3 de los congresistas, yo creo que es un grave error, ¿no? Porque se está viviendo en una burbuja, como que sí es posible, digamos, bajar la tensión y continuar como si nada hubiera pasado. Mira, ojalá que las cosas fueran así, me temo que la realidad a mí me dice algo diferente, las deficiencias de este equipo también ministerial, donde por ejemplo no ha habido ninguna asunción de culpas, ¿no? En cualquier parte del mundo, tú sabes, se da una tragedia como la que se ha dado, alguien tiene que pagar políticamente, ¿no? Creo que el señor Otárola está muy desgastado y quizás sería muy inteligente de parte de la señora Boluarte relevarlo, sí, porque además también tiene ahora ya problemas hasta de carácter personal, ¿no? De acuerdo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Ha sido Carlos Anderson. Vamos a la pausa.